buena pregunta. Bueno, realmente me interesaba mucho dar a conocer algunos de esos personajes, hombres y mujeres, que cruzan el océano, pues bueno, en busca de fama, gloria, honor, aventuras y lógicamente mejorar su vida, ¿no? En España tenemos un problema, nos hemos quedado con 3 datos sobre Cortés, Pizarro y Balboa como mucho, y además todo envuelto siempre en una niebla oscura, negro legendaria, muy importante, ¿no? Y claro, yo quería aquí rescatar del olvido algunos otros personajes que son conquistadores, pero también son pobladores y son personajes pues, que viven unas aventuras, unos sucesos extraordinarios, ¿no? Y me interesaba darlos a conocer, basándonos además siempre en fuentes primarias, en documentación, para divulgar un poco cómo fue pues aquella epopeya, el descubrimiento, conquista y sobre todo población y civilización de América, ¿no? Porque los españoles que fueron allí iban a quedarse, a poblar y a mezclarse, ¿no? Y es lo que hacen todos estos personajes, ¿no? El propio Cortés, el propio Pizarro, o sea, casi todos se mezclan con los indios de aquel mundo, ¿no? Tan extraño y diferente. Y por eso me interesaba, en 22 capítulos, son 22 historias, contar algunos de esos personajes de los que apenas pues, hemos oído hablar. Los españoles que van al Nuevo Mundo son españoles de su época y de toda clase y condición, ¿vale? Lógicamente, embarcarte en una nao, en una carabela, cruzar el océano a un mundo lejano y dejar tu vida atrás, lo haces porque piensas que vas a mejorar tu posición, ¿no? Tu vida. Y tu futuro, pues te lo juegas a esa carta, ¿no? Pero el espíritu, sobre todo, es el de alcanzar por medio bueno, de esa oportunidad que se te presenta, un futuro mejor. Eso quiere decir, claro que hay ambición, claro que hay deseos de honor, de gloria, de fortuna, de fama, en una palabra. Ese espíritu está muy impregnado de todas estas gentes, sobre todo en las primeras décadas. Me acuerdo de Pedro Valdivia, siempre decía, que él quería dejar fama y memoria de mí. Eso lo escribe en una carta al emperador. Ese espíritu está muy por encima, muchas veces, del hecho material de tanto oro o tantas riquezas como siempre se ha vendido, que solo iban a por el oro, la plata, no sé qué. Hay muchos conquistadores de estos, el propio Cortés, Pizarro, Valdivia, que ya tenían una posición bastante, digamos, solvente en el Nuevo Mundo, porque ya eran veteranos que habían llevado allí años, tenían sus encomiendas y demás, pero ellos quieren ir más allá, es el espíritu también de aventura de aquellos tiempos, ¿no? Son gente que oyen hablar de aquel mundo lejano, pues con unas tierras muy fértiles, exuberancia de paisajes y demás, y que está por poblar y por cristianizar y demás, y muchos se animan a cruzar el océano. Entonces, esa visión maligna, simplemente depredadora de los conquistadores, yo creo que era la minoría, porque no hay más que ir a las fuentes, ¿no? Y además la mayoría de ellos se mezclan sin problemas, nunca hubo tapujos ni asomo de racismo alguno en aquellos castellanos, ¿no? No hay más que mirar la composición actual de todos los países de Iberoamérica para ver ese mestizaje brutal que hay desde la época en que aquellos barbudos llegan allí, ¿no? Porque y se implantan y se quedan allí, y la mayoría van a dejar allí su vida, ¿no? Entonces, esa visión es muy reduccionista, es muy negrolegendaria. Está claro, primero hay descubrimiento, hay mucho de exploración, hay fase de conquista, pero esa conquista a veces es más violenta, otras veces menos. Siempre se intenta parlamentar y que sea de una manera pacífica. Lógicamente el entendimiento a veces es muy difícil, y sobre todo hay civilización, hay cristianización, evangelización, y hay toda una implantación de leyes, cultura, lenguaje, religión, arquitectura, gastronomía, de lo que tenían los castellanos pues aquí en Castilla al Nuevo Mundo. O sea, no es esa visión, digamos, de otras naciones, por ejemplo los ingleses, en que solo es un interés meramente mercantil, ¿no? Y es un interés simplemente de saquear las riquezas y llevarlas a la metrópoli, ¿no? Mucho de las riquezas del Nuevo Mundo se quedan allí, se construyen hospitales, catedrales, hospicios, acueductos y de todo, ¿no?
esa es la labor que hace allí Castilla o España, ¿no? Entonces, claro, genocidio, por supuesto, hay que borrar esa palabra de todo este contexto, ¿no? Vuelvo a lo de antes, o sea, váyase usted a América, dése un paseo y a ver ese genocidio dónde está, ¿no? O sea, es absurdo. Claro, ese es el gran dilema. Aquí bueno, desde hace varios siglos pues nos hemos tragado esta imagen tan negativa de nosotros mismos. En el siglo XVI, pues claro, pues el imperio del emperador Carlos y después, bueno, heredado por Felipe II, es hegemónico, ¿no? Y despierta muchas enemistades, pues sobre todo pues eso de los flamencos, ingleses y demás, que empiezan a alimentar esa leyenda negra contra España. No pueden con las armas, prueban a través de la imprenta, que son grandes propagandistas, ¿no? Y en eso pues se sirven también de algunos de los nuestros, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas exagera las cifras de dichos abusos y demás, y fíjate que en ese imperio español, Fray Bartolomé de las Casas puede publicar eso e imprimirlo tranquilamente, ¿no? Que necesitaba permiso real. O sea, te quiero decir que había mucha más tolerancia en nuestro imperio español que en otros muchos lugares. Pero ese escrito sobre la destrucción de las Indias y tal, pues es reeditado después, con un interés dañino, pues en Amberes y en otros lugares, y en Inglaterra y en Francia, para atacar un poco la labor de España, ¿no? Y a partir de ahí todo se va hinchando de una manera propagandística para pues ponernos eso, la categoría casi de demonios, de depredadores y salvajes, ¿no? La historia que hoy conocemos de España, que hoy leemos, pues normalmente la han escrito otros, ¿sabes? La han escrito precisamente los enemigos seculares del imperio, o sea, los ingleses, los franceses y demás, pues sobre todo en el siglo XIX. Y entonces hoy la imagen de España y de su obra en América casi no se puede ni mencionar, porque te ponen verde, ¿no? Porque se ha asimilado tanto en el mundo entero y en la propia España, que es muy difícil de combatirla, ¿no? De hecho, claro, también en los propios países hispanoamericanos, claro, ellos nacen de repente, se emancipan de España, pero son naciones que no existían. Entonces son nuevas creaciones, ¿no? Entonces hay que darles un carácter nacionalista, que tiene que buscar un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Bueno, pues el anterior imperio español, ¿no? Que es de donde vienen. En fin, es todo muy complejo, pero bueno, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Yo lo hago pues con los libros y artículos que escribo, porque además todo está en las fuentes, y la leyenda negra se desmonta cuando vas a las fuentes. Cuando vas a la fuente primaria de la época. Y es que está ahí todo, ¿no? O sea, hay toda la obra de civilizadora que hay en América, ¿no? Claro, esto volvemos a lo que antes comentaba, ¿no? O sea, porque digamos que nuestra historia pues la han escrito otros, y es la historia que se ha trasladado a los libros de texto, ¿no? Y en el colegio y demás, pues eso, como mucho te mencionan eso, pues Colón, Hernán Cortés y Núñez de Balboa, ¿no? Y ya está, y es una pena, porque, no sé, pocos países tienen la historia que tenemos nosotros, ¿no? Pocos países han descubierto medio mundo, pocos países han explorado medio mundo, han navegado todos los mares y han dado la vuelta al mundo, los primeros, ¿no? Pocos países han llevado su idioma y su religión al otro medio. Y aquí, pues, todo este periodo, todos estos siglos, parece que quedan, pues quedan muy atrás. Y bueno, no, eso son cosas antiguas, ya no merece contarlas ni explicarlas, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos haciendo un flaco favor a España y a las nuevas generaciones. Entonces, bueno, si no vienen los libros de texto que les enseñan a nuestros chavales en el cole, bueno, pues los que somos ya un poco más mayorcitos podemos intentar transmitírselos, ¿no? Que hay que estar legítimamente orgullosos de nuestra historia, ¿no? Pues mira, es que son personajes apasionantes, porque son personajes poliédricos, son personajes donde prima el afán de aventura, donde padecen numerosas adversidades, cada uno en su situación. Bueno, Gonzalo Guerrero es un náufrago, ¿no? En las primeras décadas del siglo XVI,
que es pues atrapado por los mayas, ¿no?, en la península de Yucatán. Y bueno, al principio es esclavizado y demás, pero bueno, como es un hombre versado en las armas, pues parece que les ayuda a ese clan que le tiene esclavizado, y a partir de ahí pues se va involucrando en ese mundo tan extraño y fascinante y se convierte en uno de ellos, ¿no? Después Lope de Aguirre, claro, el loco Aguirre, sí, efectivamente, este era un tipo, pues era un veterano de las Indias, entonces es un tipo errante que se alista en una de las últimas expediciones en busca del Dorado, es un tipo ya cojo, veterano, pendenciero, y bueno, se va a involucrar en una expedición que acaba siendo pues un desastre, una locura en la selva del Amazonas. Esa es una de las grandes fatídicas expediciones que ha tenido mucho recorrido en la literatura, precisamente porque sí que era el prototipo un poco del loco sanguinario conquistador, ¿no? Pero hay mucho más, Orellana o Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco, ¿no?, que van a buscar el país de la canela. Pues claro, siempre está en el imaginario de los conquistadores pues buscar las especias, que era un bien muy codiciado, ¿no? Y entonces, bueno, oyen hablar que más allá de la cordillera pues hay un lugar pues plagado de árboles de canela, y para allá van. Y lo que acaban descubriendo, Francisco de Orellana, que van a avanzadilla en busca de víveres, es el río Amazonas, nada menos, ¿no? Te quiero decir que ese afán de aventura, de ir más allá, de ese plus ultra tan imbrincado en nuestra historia, hace que se realicen descubrimientos que de otra manera no se hubieran hecho, ¿no? Y que seamos los primeros en hacerlos, lógicamente, ¿no? No hay una única causa, pero claro, aquí la historia pues está tan prostituida, ¿no?, por la política, por las ideologías actuales, movimientos de izquierdas muy extraños, manejados por no sé quién, y que pretenden, pues eso, fijarse en esos pueblos originarios, como se dice ahora, como gentes puras que vivían en un paraíso de mariposas y flores de colores y demás. Y claro, ahí no entran, claro, los sacrificios humanos, ni el canibalismo de ciertos pueblos de aquellos, ni cómo tenían pues unos cuantos poderosos oprimidos a todos los demás, ¿no? Eso no entra en esa imagen, lógicamente, ¿no? Entonces, claro, se ven como almas puras, tal, y estos movimientos políticos, ideológicos, tratan de reivindicar a aquellos indígenas que la mayoría de las veces lo que están haciendo es reivindicar el mestizaje, porque la mayoría de esos indígenas de ahora son mestizos, porque es la mayoritaria población de América, ¿no? Y ese mestizaje se produce por la llegada de los españoles y porque se mezclan sin ningún pudor con los indios. Pero en fin, no hay una causa única, ¿no? Pero claro, llama la atención que muchos de estos países, digamos México, Perú o Venezuela, o el mismo Chile, aquellos pueblos originarios que se reivindican son los que han sido sistemáticamente masacrados, sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX, por los propios gobiernos independientes de estos países, ¿no? Hay numerosos casos, ¿no? Entonces llama la atención, pero eso también, claro, lo tienen que obviar. Entonces se van a lo que ocurrió hace 500 años y lo tergiversan, y bueno, somos un enemigo fácil porque aquí nadie sale por parte de nuestras autoridades, organismos, pues a defender un poco mínimamente nuestra imagen, ¿no? Entonces eso también habría que corregirlo, ¿no? En fin, manipulación, política, ideología, movimientos extraños que ven en la hispanidad y quizás también en la cristiandad un enemigo, ¿no? Entonces hay que atacarlo y es una pena. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.